Sí, buenas noches, jóvenes. El, este video tiene el propósito de que revisemos juntos la unidad número 3, que refiere a vigas isostáticas. Ya en la primera unidad aprendimos a analizar cuerpos rígidos para poder determinar sus reacciones, revisando que propiamente nos concentramos en apoyos, en tres tipos de apoyos: en rodillos, articulaciones y empotres. En la unidad número 2, lo que aprendimos fue analizar armaduras por dos métodos: métodos de nodos o nudos y el método de secciones. En la unidad número 3, lo que vamos a hacer, y de acuerdo a la carta descriptiva, es revisar el concepto de vigas isostáticas. ¿Qué es una viga? Una viga isostática es un elemento recto que para el fin de este curso vamos a revisar solamente aquellas que tengan estos tres tipos de apoyo, es decir, que puedan ser resueltas con las tres ecuaciones de equilibrio. ¿Eso qué significa? Que podemos tener dos apoyos, que puede ser una articulación, un rodillo, puede ser un empotre únicamente, y, y que podamos entonces emplear tres ecuaciones como lo mencionaba, que es la suma de momentos igual a cero, la suma de fuerzas horizontales igual a cero y la suma de fuerzas verticales igual a cero. En este esquema que estoy señalando en este momento, podemos ver un diagrama que simplifica lo que acabo de mencionar. Vemos un elemento recto, que es lo que les acabo de mencionar, que es una viga. Las cargas, ese tipo de cargas aquí es una representación, que puede ser una carga puntual o una uniformemente distribuida, como la que vemos en esta imagen. Puede ser una carga en forma triangular, trapezoidal, etcétera. Recuerden que la manera de dibujar o representar las cargas representan lo que en el medio real pueda estar sucediendo. Entonces, por ejemplo, estas cargas uniformemente distribuidas puede ser que representen el peso propio del elemento, puede ser que estén, por ejemplo, sujetando un elemento o varios elementos que estén distribuyendo su carga a través de la viga. Lo que podemos ver aquí también son dos tipos de apoyo, como lo mencionaba. Este es una articulación y un rodillo. En la articulación, recuerden que lo que vamos a esperar siempre son dos reacciones, dos restricciones, y en el apoyo tipo rodillo solamente tendremos una reacción que es perpendicular al apoyo, como está señalado en este momento. Eh, ¿Qué nos interesa revisar de una viga? De una viga nos interesa revisar, además de determinar sus reacciones, nos interesa saber qué ocurre en cada punto de esa viga, o cómo se comporta internamente, o cómo se comportan internamente las fuerzas que se dan cuando se carga la viga. Esas fuerzas internas, lo vamos a ver en un minutito más, vamos a ver de qué tipo son. Entonces, vamos recapitulando. Este elemento que vemos aquí es una viga que tiene dos apoyos, tiene una carga y tiene una longitud. Que dice, como lo mencionaba al inicio del video, dice: lo que aprendimos en la unidad 1 fue a determinar reacciones en una estructura isostática. Ahora revisaremos los elementos internos que se presentan. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos esta viga, un elemento recto con sus apoyos, y que hacemos un corte, como si fuera una mantequilla, y que le ponemos un cuchillo, y entonces vamos a ver qué resulta en caso de que nosotros tuviéramos la posibilidad de ver esas fuerzas internas. Lo que dice la literatura es que cuando tú cortas un elemento, como lo acabo de señalar, como si fuera una mantequilla, y lo sometes a un corte con un elemento punzocortante como un cuchillo, nosotros vamos a ver que en la sección transversal, que esta es la cara que resulta del corte, vamos a ver tres fuerzas internas. Una fuerza que es perpendicular al eje principal del elemento, que se conoce como cortante. Un momento que está circulando o girando, haciendo que el elemento se flexione, como si nosotros sostenemos una regla. Imaginemos que eso es una regla, lo apoyamos en los dos extremos, le aplicamos una carga al centro y vemos cómo se va a flexionar. Entonces ahí está actuando un momento. Y finalmente, a lo largo del elemento también se da una fuerza interna, conocida como fuerza axial. Y aquí tenemos un resumen.
estamos abreviando como A mayúscula la fuerza axial, es decir, la fuerza interna que va a lo largo del eje del elemento. El momento, que es un momento flexionante, recuerden que es un producto escalar que es fuerza por distancia. La fuerza es la fuerza que se está aplicando al elemento y la distancia es respecto a qué punto quiero saber cómo se produce ese efecto mecánico. Y finalmente la fuerza cortante es ese elemento o fuerza interna que resulta de, de haber aplicado un corte en cualquier punto de esa viga. Y eso lo podemos ver de otra manera. Aquí lo vemos en 3 dimensiones, aquí lo vemos en 2 dimensiones. Una viga, elemento recto, sus 2 apoyos, un corte, corte AA', y vemos qué resulta cuando hacemos el corte. Vemos que hay una fuerza interna axial, una fuerza cortante y un momento flexionante. Son los elementos internos. Miren, y es importante señalar, en este apartado vamos a omitir las fuerzas axiales porque son elementos muy pequeños los que resultan. Los que mayormente participan son las fuerzas internas como cortante y momento. Y esto, de alguna manera, tiene una analogía como en las armaduras. En las armaduras, por ejemplo, las fuerzas axiales en las barras son las que tienen mayor importancia, más que los cortantes y momentos, porque son valores muy pequeños. Y aquí lo señalo en esta redacción. Dice, dado que el elemento interno de fuerza axial tiene un valor interno pequeño, por ello los valores que se toman en cuenta, la fuerza cortante y el momento, son los principales. Entonces, para comprender cómo debemos determinar los elementos internos en una viga, necesitamos seguir el procedimiento que voy a mencionar a continuación. El número 1 son las reacciones. Hay que determinarlas, ya lo sabemos hacer desde la unidad número 1. El número 2 es determinar las ecuaciones que describen el comportamiento de los cortantes y momentos. Ah, caray, ¿eso qué significa? Significa que cuando nosotros cortamos una viga, se generan descripciones de cómo se comporta el cortante y el momento a través de la carga y la longitud de la barra que se está analizando. Y eso lo vamos a aprender. No es otra cosa más que álgebra lineal, es algo muy, muy simple que ya lo vamos a ir desarrollando en cada uno de los ejercicios. Y el paso número 3, lo que tenemos que hacer es obtener o realizar los diagramas de cortante y momento. Caray, ¿esto qué significa? Eso significa hacer una descripción gráfica del comportamiento del paso 2. Entonces, esto es un primer video que trato de ejemplificar de manera muy, muy, muy simple a qué se refiere el tema de vigas. En el siguiente video vamos a realizar un ejercicio de cómo obtener las fuerzas internas de una viga y graficar los diagramas de cortante y momento. Muchas gracias por su atención.